Al sociólogo Rafael Paternay para hablar de varios asuntos vinculados a la actualidad. Rafael, gracias por estos minutos. Buen día. Un gusto, buen día. Un placer estar acá. Un placer recibirte por acá. Igualmente. Estábamos repasando en producción mientras preparamos la nota contigo. Escribiste hace muy poquito tiempo, si no me equivoco, el 8 de diciembre, una columna del semanario Brecha que habla a propósito de la situación que se ha generado con el caso Astesiano, ¿no? Y la verdad que ha dado mucho que hablar y evidentemente va a seguir dando que hablar. Vos decías textualmente, el caso Astesiano hay que encuadrarlo en su singularidad y entenderlo desde todo lo que proyecta. ¿Qué proyecta ese caso? Bueno, es muy difícil calificar el momento que estamos viviendo y hay que elegir, creo yo, las palabras porque es un momento delicado. Tal vez en esa nota uno sigue hablando del caso Astesiano y ahora el caso Marcet. Con el riesgo de encapsular, ¿no? De que es apenas algo que aconteció, un error, un evento, algo que apareció de golpe. Ni creo que tenemos ya insumos suficientes como para quizá dejar de hablar de los casos y pasar a hablar de tramas de colusión, que es un escalón más importante, ¿no? Porque a partir de todo esto, y uno podría ordenar la situación que se ha dado con el ex custodia del presidente, más este otorgamiento de pasaporte a un conocido narcotraficante, podríamos agregar incluso todo el episodio vinculado con la Secretaría de Estrategia del Estado, en torno a un documento filtrado y los ataques entre los poderes. Entonces, hay un conjunto de elementos que pueden estar separados, pero que al mismo tiempo pueden guardar nivel de vinculación, que me parece que hablar de caso podría rebajarle un poco la entidad y lo que estamos viendo, lo que estamos entreviendo, porque apenas son fragmentos que tenemos sobre la mesa, nos hablan de esto, de una trama de colusión, de vínculos, de relaciones, de formas de ejercer el poder, de conductos subterráneos del poder, que seguramente se construyeron hace poco, pero que puedan tener redes más largas, ¿no? Entre lobistas, intereses, exmilitares, empresas, objetivos políticos. Entonces, el riesgo está en una generalización un poco imprudente y caer en esa idea, ¿no? de que el sistema político está corroído y caer un poco en ese riesgo, o que todo el gobierno efectivamente pueda estar bajo sospecha, o el riesgo de caer en la minimización, en la banalización, en esta idea de que lo que está pasando es un dato menor y que hay que dejar hablar a la justicia. Por eso esa idea de verlo en esa singularidad. Y para mí la singularidad, y este es un punto de enorme inquietud, no tiene que ver con un acto fallido, con un error, sino que empieza a develar algunas tramas de colusión desde arriba que creo que tenemos que empezar a leer con mucho cuidado. Ahora, desde el oficialismo se ha remarcado una y otra vez que esto ya viene desde antes, viene de 2013 por lo pronto. ¿Qué se puede? Porque usted decía allí en este primer análisis hablaba algo de esto. Bueno, ahí entramos en el terreno ya de las reacciones políticas, es decir, cómo todos estamos reaccionando, el gobierno, la oposición, la ciudadanía, los medios han jugado, y los medios no hegemónicos han jugado un papel muy importante en esto lo podemos retomar luego. En esta cuestión de que las responsabilidades quedan afuera, ¿no? Están del otro lado. Y hemos visto la semana pasada o las semanas anteriores que la mejor defensa es un buen ataque o un contraataque, fundamentalmente a la oposición, pero ahora estamos viendo también que los ataques y las tensiones y las contradicciones pasan al campo de la coalición. Y eso es muy terrible en términos de erosión de la confianza democrática, del debilitamiento de los actores políticos, darle un hilo de continuidad eventualmente en el caso de los pasaportes, a ciertas irregularidades o ciertas omisiones que pudieron venir antes. Puede ser, pero no termina de asimilarse como cosa parecida y no termina de componer el mapa de situación que tenemos, el mapa de colusión, ese entramado de colusiones que yo mencionaba antes. Entonces, me parece muy riesgoso como camino, de alguna manera, echar culpas a procesos anteriores, porque desvía las responsabilidades.
Y luego las consecuencias, finalmente, porque yo decía, es muy difícil definir el momento, pero tampoco podemos definir o anticipar en dónde puede terminar esto, porque lo que teníamos en septiembre o en octubre, cuando estos casos aparecieron o cuando estas situaciones aparecieron o se dieron, ya es muy distinto del que tenemos ahora. Entonces, esa es la preocupación. No solo la preocupación por el desenlace político, que los capítulos se van sucediendo, sino también la preocupación por la trama que sostiene todo esto. Y la trama que sostiene todo esto es un debilitamiento de la democracia, un debilitamiento de la confianza de la democracia, y hay que estar muy advertidos también en torno a la debilidad de la política para lidiar con un conjunto de intereses y de poderes fácticos. Entonces, yo veo la situación muy encerrada en autoprotegerse o en defender una responsabilidad individual o de proyecto político, de sector, o de la figura del presidente o de la coalición, minimizando las consecuencias mayores que eso pueda tener. Entonces, ese es un lugar importante porque nos jugamos mucho y sin caer en tremendismos, lo estamos viendo en la región, lo estamos viendo en el mundo, que las pérdidas de legitimidad y de confianza en los sistemas democráticos, en las reglas del juego, ¿no? en las bases de sustentación de confianza de la vida política, son muy volátiles y muy fáciles de perder en pocos minutos. Y nos está pasando. Paternal, ¿cómo ha visto el rol del presidente Lacalle Pou en todo esto? Incluso, bueno, ha declarado en las últimas horas también, ¿no? Se sigue hablando no solamente del caso Marcet, sino también puntualmente de Astesiano. Bueno, el rol del presidente yo creo que se va debilitando. Él ha tenido una construcción de figura o de comunicación presidencial que ha partido de niveles muy sólidos de imagen y de estrategia comunicacional, que quiso replicar cuando la situación de su excustodio apareció y de alguna manera puso en juego sus niveles de confianza y de comunicación personales, que creo que no le terminó saliendo muy bien. Quiso mostrar que daba la cara. Exactamente, y luego a la luz de los hechos posteriores esa salida terminó debilitándolo. Y ahora en intervenciones puntuales que agregan mucha más confusión, mucha más incertidumbre, incluso hacia adentro de las propias filas de la coalición. El presidente ha tenido dos salidas también muy fuertes, digamos, de crítica hacia la oposición y al mismo tiempo de crítica hacia el Poder Legislativo cuando el episodio de la filtración del documento de la Secretaría de Seguridad. Entonces, algunas fortalezas en algún caso, algunas debilidades en otras. Creo que esa gestión ya más directa de esto puede llegar a debilitarlo, pero sobre todo porque tampoco sabemos, digamos, la figura del presidente en este caso no es una figura independiente del problema, porque la decisión política de Astesiano es pura y exclusivamente del presidente. Claro. No es un mero error, no es una cosa que salió mal, sino que hay una decisión deliberada, ¿no? Y esa decisión deliberada carga sobre la figura del presidente a partir de un vínculo que él construyó durante mucho tiempo. ¿Y debería guardar silencio, debería llamarse a silencio el mandatario para de alguna manera? Yo creo que él tiene una responsabilidad política mayor. Entonces, lo que puede aportar desde el punto de vista de sus opiniones hasta este momento ha sido poco. Y me parece que el presidente tendría que tomar algunas decisiones políticas mucho más ejemplificantes. Por ejemplo, que ayudaran a reconfigurar la confianza y a descomprimir algunas situaciones. Creo que el presidente tiene que tomar decisiones inmediatas en términos de remoción de cuadros de gestión política, claramente a nivel de Cancillería y claramente a nivel de Ministerio del Interior. Tendría que dar esa señal mucho más que hacer declaraciones que justifiquen cosas que entorpecen aún más el debate público. ¿Ambas cúpulas? Sí, claramente. Por varias razones. Me parece que ese es un gesto que la democracia y el fortalecimiento de la democracia también se construye en base a las renuncias, o en base al pedido de responsabilidad, o en base a la movilización social, o en base a la traducción de la indignación en torno a lo que está pasando. Eso es un signo de salud democrática también. No hay que pensar en cosas destituyentes, como se ha dicho por ahí, o que cambiar ministros pueda ser un signo de debilidad. Tenemos que acostumbrarnos a, claro, cambiar ministros que de alguna manera los que vengan oxigenen el panorama, claro, y sobre todo en el caso de la seguridad, que le den una perspectiva de proyección de política, que este es otro tema, aunque también tiene vinculación, está demostrando una debilidad conceptual, política e ideológica alarmante.
Ahora, es como que se ha trasladado la responsabilidad al Partido Colorado. Usted lo decía, se están cobrando dentro de la coalición y el Partido Colorado es como quien debe laudar ahora esto, por lo menos en las últimas horas parece esto. Sí, es un detalle menor, si ustedes quieren, ¿no? O puede ser un detalle mayor al mismo tiempo en términos de las dinámicas políticas, pero siempre las responsabilidades o van hacia afuera o en este caso van hacia adentro. Y me parece que no es un camino que termine de despejar, porque estamos navegando sobre la base de información que va apareciendo, o sea, tenemos todavía un panorama muy fragmentario, pero suficiente, suficientemente contundente. Uno ahí se pregunta también qué capacidad va a tener la justicia y sus auxiliares, que también, como el caso de la policía, que también están muy implicados en todo esto, qué capacidad vamos a tener de poder investigar estas tramas de poder y estas tramas de colusión, que me parece que esa es la pulseada fundamental, o sea, qué capacidad institucional tenemos hoy mediante mecanismos de contralor, mediante mecanismos de investigación para investigar al propio poder. Esa es una de las pulseadas decisivas en la democracia de hoy, y las señales que vemos ahí no son suficientemente claras, porque el propio presidente podría remover la cúpula del Ministerio del Interior, poner otro elenco, dar garantías que se va a ir hasta las últimas consecuencias y no trasladar hacia afuera y hacia adentro responsabilidades políticas menores que son poco creíbles y creo que lo debilitan y nos debilitan a todos. Usted identificaba recién, decía, estas tramas de colusión. Sí se puede identificar una ruta entonces de la corrupción esta. ¿Y cuál es el peligro? Le consulto porque en la región hay otros poderes de facto que están ingresando. Y claro, de alguna manera, está el narco. También acá no está claro desde dónde viene todo esto. Bueno, ¿qué yo hablaba pasar? de tramas de colusión, no necesariamente de corrupción, aunque pueda haberla, ¿no? De esa cuestión de intereses, sí, claro. Digamos, de ligazón de intereses. digamos, sublegales que se van construyendo en torno a confianzas, a favores, a ciertas reciprocidades, a ciertas afinidades selectivas, ideológicas, políticas, empresariales, económicas. Es eso lo que está develando, parte de lo que está develando los comportamientos y la conducta del excustodio de la presidencia, cuyo alcance no sabemos y cuyo origen tampoco sabemos, porque hay ciertas tramas que parecen haberse construido durante mucho tiempo y que cuando llegan a escenarios de gobierno y de disponer de los recursos del poder y del poder gubernamental pueden de alguna manera activarse. Eso te quería preguntar. Entonces, ese es el punto. No sabemos del todo bien, aunque sí sabemos que hay tramas de colusión que quedan al descubierto con empresas transnacionales, con exmilitares, con lobistas, con empresas que después ofertan y tienen participación en sistema de compraventas, con autoridades y jerarquías de la policía, con situaciones de supuesto espionaje político, ¿no? Entonces, hay tres principios fundamentales o tres ideas ideológicas que el gobierno ha marcado desde el inicio que se están dinamitando lamentablemente, que es el principio de transparencia, el principio de libertad y el principio de autoridad, que fueron como tres referencias discursivas de esta estrategia de comunicación. ¿Terminaremos el gobierno con más niveles de libertad? Yo tengo dudas porque si hay sospecha de espionaje político a partir de recursos institucionales, no estamos en una situación de más libertad. Mayor nivel de transparencia que se cae por su propio peso porque hay un sistema de engaños, de mentiras y de medias verdades que ni siquiera se pueden sostener públicamente durante mucho tiempo. Y un principio de autoridad, esta idea vinculada con los temas de seguridad, que el gobierno llegaba y iba a imponer una nueva tónica, una nueva idea en torno a la gestión de la policía, la gestión del gobierno de la seguridad sobre la base de nuevos principios de firmeza ideológica. Y lo que demuestra esto es que no hay principio de autoridad, que no hay autoridad política firme para conducir estos desvíos, que no hay capacidad de anticipar y hay mucha carga punitiva y mucho control en los territorios más vulnerables y un grado de liberalidad y de permisividad con los poderes importantes y fácticos. Entonces, esas tres cosas, transparencia, libertad y autoridad, que fueron elementos constitutivos de un programa político, creo que hoy están severamente interpelados. Y no es un dato menor y no debería
digamos, no deberíamos minimizarlo desde el punto de vista de la calidad de nuestra democracia. Nos quedan varios asuntos. El tema de espionaje político que acabas de mencionar lo vamos a abordar. También el caso Marcet, también las situaciones de seguridad que se vienen viviendo en nuestro país. Pero para cerrar, por lo menos por acá, el caso Astesiano, ¿cómo se explica, lo decías por arriba un poco allí, ¿no? Pero cómo se explica que una persona como Astesiano haya tenido tanto poder en tan poco tiempo? Digamos, estuvo haciendo lobby y ahora que llegó a un punto alto, eclosionó ahí. ¿Cómo se puede entender eso? Y aprovecho para preguntarte, ¿qué hubiese pasado si un caso similar al de Astesiano se hubiese dado en un gobierno del Frente Amplio? Bueno, esto último es más una valoración política. Tenemos la experiencia de lo que pasó desde el punto de vista político en el último gobierno del Frente Amplio a partir de la situación de Raúl Sendic. O sea, si uno lo proyecta y si esto mismo o la mitad de lo que está pasando ahora le hubiera pasado a un gobierno del Frente Amplio, estaríamos en una situación de asedio político y mediático mucho mayor del que tenemos hoy, a pesar de que el gobierno dice lo contrario. Comparar una cosa con la otra me parece una frivolidad, una trivialidad. No porque las cosas malas o los problemas haya que darles una jerarquía, pero me parece que estamos en un terreno absolutamente diferente. Y con relación al comportamiento del ex custodio, queda esa duda y hay que saber más, o por lo menos hay que poder entrever esos elementos que van apareciendo en la investigación criminal, investigación fiscal. Creo que todavía estamos muy lejos. Pero pueden darse dos cosas. Es muy poco creíble que alguien pueda construir eso en tan poco tiempo. De hecho, él tiene un vínculo mucho mayor y es muy posible que haya habido la construcción de estas tramas de colusión entre intereses políticos y otros intereses fácticos a lo largo del tiempo. Y puede existir también una cierta capacidad individual de gestión empresarial de la ilegalidad, ¿no? de esos personajes que de pronto aparecen y que tienen un don para el emprendedurismo ilegal muy marcado. Grado 5. Exactamente, ¿no? Sí. Pero también con complicidades políticas, con omisiones políticas, y sorprende realmente que nada de esto haya podido anticiparse razonablemente y que haya podido operar con ese grado de impunidad. Entonces, en un corto tiempo igual se acumulan, ¿no? Porque Astesiano, Marcet también tiene este emprendedurismo supuestamente por supuesto, para lo ilegal. Por supuesto. Ahí las tramas de colusión pueden llegar a ser mucho más delicadas, ¿no? Muchísimo más delicadas. Y hay algún operador de la justicia también entreverado ahí, que tiene lazos con el poder. Entonces, lo del principio, ¿cómo terminamos de calificar esto con el mayor nivel de responsabilidad? Y bueno, creo que tenemos que tener un nivel de preocupación por lo que está pasando ahora y por lo que puede pasar con nuestra calidad de vida democrática que no da para juegos menores. Hablando de esto, de ese relato, de esos tres fundamentos ideológicos que puso el gobierno, pero también de la seguridad, el papel de los medios. Lo nombramos al pasar, cómo actúan en favor de ese discurso, hasta el momento actuaron, cuál es el rol de los medios alternativos que usted señalaba. Bueno, los medios son un campo de disputa, son un espacio también muy asimétrico porque tenemos una concentración de medios muy marcada en el Uruguay. Pero, por suerte, no tenemos un espacio enteramente homogeneizado, enteramente cerrado. Lo que está demostrando estas peripecias de estos últimos días es que hay espacio para la investigación periodística y para colocar cosas muy importantes en la trama pública, que yo creo que es muy saludable y que, bueno, ha arrastrado también a los medios hegemónicos a no poder distraerse enteramente de esto que pasa. La coyuntura les obliga. Claro, después hay otra cosa que hay que investigarla capaz con un poco más de detalles, es lo que yo llamo el aparato de opinión, ¿no? El aparato no simplemente la noticia, sino después la noticia cómo se produce, cómo se replica, cómo se asienta en términos de opinión y de consolidación de una cierta idea y cómo llega a los distintos lugares. Entonces, y esto tiene mucho más que ver también con ese proceso de construcción de una legitimidad positiva en torno a la política de seguridad en estos años pasados, que no tiene que ver solo con las noticias que informo en torno a la inseguridad, sino también cómo pongo a disposición de la ciudadanía un cierto aparato de opinión.
Y yo creo que el gobierno todavía resiste o todavía juega o establece su disputa mediática en esos aparatos de opinión. Es muy difícil poder llegar a otros lugares para dar una opinión diferente. A mí me ha pasado, sin ir más lejos, o sea, si en el gobierno pasado uno podía ser convocado habitualmente en un espacio mediático muy amplio, hoy en día las posibilidades son mucho más reducidas. Entonces, yo creo que ese aparato de opinión todavía juega, va a seguir jugando un papel muy importante, pero en los temas de seguridad esas estrategias no se sostienen, porque cuando hay problemas reales y emergentes, que son los problemas que afectan territorialmente a la ciudadanía, bueno, esos poderes también se resquebrajan y los medios ahí pueden quedar en un espacio de separación. Lo que está pasando con la cuestión de la seguridad hace ya más de un año claramente es eso, ya empieza a tener y a recibir signos de evaluación muy negativa. Y volvemos a un tema crucial para cerrar, es qué confianza podemos tener en los datos y en la estadística en torno al monitoreo del delito hoy en día, que es un tema que hemos tratado de colocar. El ministro dice que siguen mejorando. Que, bueno, yo creo que esas cifras tienen problemas metodológicos de confiabilidad y de validez muy grandes. Y en el entorno de confianza de un gobierno que no ha hecho precisamente de la transparencia su mayor virtud, eso también debe quedar severamente interpelado. ¿Y el país cómo sale de esto? Bueno, fortaleciendo sus sistemas de información, generando mecanismos y canales para tratar de medir mejor la violencia y la criminalidad. Entonces, esas rutas hacia dónde vamos es una de las cuestiones también más preocupantes de la coyuntura. Ahora es raro, porque el ministro, el subsecretario insisten que son los mismos técnicos que estaban cuando usted creó el observatorio. Bueno, cuando el observatorio se creó fue en el 2005 y no estaban los mismos. Los mismos estuvieron un tiempo después. Y no tiene que ver con los elencos técnicos que trabajen allí. El problema de la confiabilidad y la validez, que ya lo tenía antes que asumiera este gobierno, nosotros hemos señalado varias veces eso, no tiene nada que ver con los técnicos que trabajen, tienen que ver con otras variables. Por ejemplo, el porcentaje de no denuncia, que puede variar a lo largo del tiempo, o sea, puede haber una mayor disposición a no denunciar por un conjunto de razones, no tiene nada que ver con los técnicos que estén trabajando en el Ministerio del Interior. Me parece que ese es un argumento muy débil y además fácilmente rebatible, porque antes, aún en los periodos pasados, ya esos datos, o sea, medir el delito por la cifra de denuncia, ya tenían también problemas de confiabilidad y validez. ¿Fundapro no tiró más cifras? Fundapro era la consultora de Maciel. Sí. Bueno, en su momento empezaron a hacer un cotejo a través de noticias de opinión pública o de medios de comunicación para medir los homicidios, que daban diferencias. A mí me parece que ese es un camino equivocado. Y no ha aparecido más de eso, pero ahí tenemos una debilidad política, institucional, académica también, del país en general, ¿no? De no tener un sistema o estrategias alternativas de medición del delito que a la larga terminan llevándonos a este brete o a estas desconfianzas que no tienen... Porque la desconfianza no es que tenga que resolverse con más desconfianza. La desconfianza en todo caso puede ser razonable y debería resolverse o canalizarse con instrumentos mucho más confiables y mucho más fiables desde el punto de vista de la política pública. Esa es la gran dificultad que tenemos hoy en día. Sin duda que temas para seguir dialogando hay, así que seguramente te vamos a convocar nuevamente, Rafael. Muchas gracias. Que pasen muy bien, gracias. Muy bien, nosotros salimos ahora.